Hola, mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. En esta hora ya de la noche me encuentro aquí con ustedes para empezar a compartir un tema que en el día de hoy lo dejamos o lo dejé empezado. Y en este momento pienso que podríamos continuarlo. Y lo he titulado, esta parte del, del programa que voy a hacer, lo he titulado La naturalidad de la vida. La naturalidad de la vida. Esto porque vivimos prácticamente una vida artificial. Una vida artificial. Me gustaría saber quiénes están. Ya hay personas conectadas. Muy bien. Bueno, ¿por qué hago este programa? ¿Por qué hablo de la naturalidad de la vida? Hermanos, estamos pasando el problema del coronavirus y desde que empezó la humanidad hace 6.000 años, bajo la influencia de la civilización, yo lo pongo es que el ser humano perdió el paraíso, salió del Edén. Salir del Edén es perder el contacto con la naturaleza, desde los microbios, los bichos, los virus, las bacterias, hasta los animales más grandes. O sea, el ser humano perdió el contacto con ellos, se divorció, como yo digo, y creó su propia forma de vida, ya no dependiendo de la divinidad, ya no dependiendo de Dios, porque Dios había establecido una forma de vida natural, de la misma naturaleza. Ana Helena dice, esta libertad y paz la encontramos solo en Cristo. Sí, correcto. Pero yo le quiero decir a las personas, muy bien, me parece excelente eso, allá es donde quiero llegar. Pero antes de llegar a eso, quiero invitarlos a los que estamos en esa búsqueda o los que están en esa búsqueda, Ana y yo que ya lo hemos encontrado, ¿cuál es la solución? Pues nos parece fácil. Pero hay personas que todavía no lo han encontrado. De los 7.000 millones de personas, solamente unas 2.000 millones de personas conocemos a Jesucristo. O sea que hay más o menos unos 5.000 millones de personas que todavía no conocen a Jesús, no han optado por Jesús. Y de esos 2 millones de personas, eh, no todos dicen ser cristianos, pero no saben por qué. Nomás aquí en Del Río somos 40. Según el censo del día, vamos a ver qué resultado da el censo del 2020. Pero según el censo del 2010 somos 48.000 personas. Y de las 48.000 personas, dicen 13.000 dicen ser católicos. Y los otros 30.000 dicen que no pertenecen a ninguna iglesia. O sea que si 30.000 no pertenecen a ninguna iglesia y 13.000 pertenecen a la iglesia católica, quiere decir que de los 48.000, 43.000, 30 más 13 son 43.000. 43.000 personas, uno de 13.000 son católicas y dicen ser católicas y 30.000 no pertenecen, aquí en Del Río no pertenecen a ninguna denominación, no son cristianos. Saben de Cristo, han oído de Cristo, pero no conocen a Jesucristo ni han optado por Él, a vivir de acuerdo a la manera como Jesucristo nos dice. 30.000 personas, solamente 5.000, ahí quedan 5.000 que dicen ser cristianos. 5.000 dicen ser cristianos y 13.000 dicen ser católicos, que conocen a Cristo son 18. Y 30.000 no conocen a ninguno, ahí forman los 48.000. Eso es aquí en Del Río, la estadística. Entonces, le hablo a las personas que yo sé que este programa lo pueden ver, yo aspiro que lo vean una persona que todavía no ha optado por Jesucristo, para decir por qué estamos como estamos. Este programa lo he llamado la naturalidad de la vida. Hay que buscar otra vez nuestra vida de acuerdo a la naturaleza. Y esa naturaleza nos la trajo Jesucristo. Por eso fue que Él murió en la cruz para que nosotros hiciéramos las paces con Dios y retornáramos nuevamente al paraíso. Por eso es maravillosa la frase que le dice Jesús al ladrón que estaba en la cruz. El ladrón le dice, Señor, acuérdate cuando llegues a tu reino.
Y él le dice, no, me acuerdo de ti, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, no al reino, porque se podía confundir, es al paraíso que nos va a llevar el Señor, en el Edén. Cuando llega otra vez al paraíso, si aceptamos a Jesucristo, inmediatamente empezamos a hacer el contacto con la divinidad. Por eso voy a inclinarme un poquito aquí. Por eso es que cuando Jesús, cuando resucita y cuando ya invita a las personas, dice, el reino de los cielos está aquí entre vosotros. Y al resucitar, el Señor sube al reino de los cielos. Pero dice, pero me quedo con vosotros. O sea que tanto allá como aquí es lo mismo. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces, ya con Jesucristo todo se arregla, pero no todo el mundo conoce a Jesucristo. Sin embargo, en este momento, volviéndome atrás, desde hace 6.000 años, fue que entré por lo que Ana Gerena me dice, pero desde hace 6.000 años, el ser humano perdió el contacto con la naturaleza, con la divinidad. Los animalitos siguieron bien y las plantas siguieron bien. Pero el ser humano desde hace 6.000 años tiene un anhelo. El anhelo es el anhelo de la libertad. Yo me pregunto ¿por qué el ser humano, aunque vive en la civilización y vive aparentemente en una organización, la civilización tiene una forma de organizarse, se organizó porque salió del campo, del paraíso, y empezó a vivir en las cities, y eso se llamó polis. Las polis eran las ciudades, polis, para organizarse formó política, la política. Entonces, como no, las tierras en las ciudades no se cultivaban porque eran cemento y ladrillos, entonces tenían que empezar a negociar. Entonces, producir y consumir. Consumían en la ciudad y se producía en el campo. Entonces, intercambian, se llama economía. Y luego, cuando el cristianismo llegó, el cristianismo hizo una propuesta, pero a los de la ciudad. Y la palabra pagano significa campesino. Eso no está en la Biblia. La palabra pagano no está en la Biblia, pero lo usaron para decir, los de la ciudad que ya aceptaron a Jesucristo se llaman cristianos. Los que no pertenecen a Jesucristo se llaman paganos, paganos los del campo, que no se quisieron convertir al cristianismo, porque veían que no les hacía falta. Ellos ya estaban en la naturalidad, solamente tenían era que confirmar que Jesucristo era el que los había mantenido ahí, en el campo, en la naturalidad. Sin embargo, los de la ciudad anhelaban, desde el principio, anhelaban llegar a una sociedad libre, amorosa y una sociedad pacífica. Yo me pregunto, ¿por qué en la ciudad? ¿Por qué en la ciudad la gente empezó a anhelar? En las cities, en las civis, de ahí viene el civismo, cómo vivir en una sociedad, civis. La otra vez había un programa que se llama Cívica y Urbanidad. Un campesino, especialmente nosotros, que conocemos un poquito de México hacia abajo, hacia el sur, y yo que soy de Colombia, yo me crié en el campo hasta los 16 años, estuve en el campo. ¿Qué civis podíamos tener? ¿Qué civismo podíamos decir si vivíamos con los animalitos, vivíamos con todo? ¿Qué urbanidad podía haber si no había urbe? ¿Ve? Porque la urbanidad es para vivir en la urbe y el civismo es para relacionarse. La urbanidad para relacionarse muy bien con no partir los bombillos, no dañar las cosas públicas, la urbanidad. Pero la civis es para comportarse muy bien humanamente. ¿Por qué establecieron reglas? La pregunta es, y era un anhelo de vivir en una sociedad libre, amorosa y pacífica. ¿Por qué el ser humano siempre está en una búsqueda de la libertad, de la felicidad, de la verdad, de la belleza y del bien? De la belleza y del bien. Muy bien. Es que no tengo aquí, vamos a ver si con los audífonos puedo oír aquí. No tengo audio. Muy bien. Entonces, la gente de la ciudad, vea la diferencia que hay entre la gente del campo y la gente de la ciudad.
la gente que está en relación con la naturaleza y nosotros que nos hemos divorciado de la naturaleza, han creado parques. Nueva York tiene unos parques, un parque hermosísimo, el Central Park, grandísimo en Manhattan, pero artificial. ¿Ves? Son árboles sembrados ahí, no es la naturaleza en contacto. Y toda la vida las personas siempre han buscado libertad, felicidad, verdad, belleza y bien. Han buscado eso, los de la ciudad, los de la urbe, los de la city, los de la polis, los de la economía, los de la religión, porque entonces recuerdan que los paganos eran los que no eran cristianos y los de la religión cristiana ya estaban en la ciudad. La ciencia, ¿dónde se desarrolló la ciencia? En las cities, porque empezó a haber enfermedades, empezó a ver que había una manera del confort, porque en las ciudades que se busca el confort, se busca la electricidad, se buscan los carros, se busca pasarla bien, el aire acondicionado, se busca todo, el confort. Entonces la ciencia, la tecnología y la ciencia tenía que desarrollar todas esas cosas. Muy bien. Y cuando hubo la declaración de independencia en los Estados Unidos, dice en la declaración de independencia, dice, el ser humano tiene unos derechos inalienables, o sea, que nadie los puede violar. Y esos derechos es la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué tiene que decretarse la vida? Si la naturalidad de la vida es normal, ¿por qué por decreto? Decreto oficial de nuestro papá, el patriarca, el político, el gobernante. Los gobernantes gobiernan bajo tres aspectos. Hay gobernantes políticos, hay gobernantes religiosos, hay gobernantes economistas, la economía, y hay gobernantes científicos. O sea, en las tres áreas de la civilización, ahí están los gobernantes. ¿Por qué decretar? Si en la vida es normal que vivamos. ¿Por qué decretar libertad? ¿Por qué? Porque se reglamentó. Usted va hasta aquí y el otro viene hasta acá. Entonces el otro no puede pasar de aquí, el otro no puede pasar de allá. Cuando deberíamos vivir en la vida libremente, en la libertad. Esto es casi que muchas personas cuando yo hablo de esto, se aterran. ¿Y cómo vamos a vivir en una libertad donde cada uno haga lo que se le dé la gana? No, porque es que la misma naturalidad de la vida nos enseña a no ser lo que nos da la gana. Al contrario, nos volveríamos una sociedad más amorosa y ya no sería por una regla, por un reglamento, por un decreto del gobernante, sino que sea simplemente instintivo de nosotros velar por la vida de los demás. Ustedes ven entre los animalitos todos tienen la autodefensa, la defensa personal. Desde el animal más grande, que tiene unos cuernos grandísimos, o el elefante que tiene una fuerza poderosa, hasta la más pequeñita, una abejita, tiene la manera de cómo defenderse. Y hay que le llegue a alguien a ofenderles en el panal donde están, en su casita. Ellos se defienden, pero no atacan a nadie. En cambio, el ser humano tiene que decretar, tiene que haber un decreto para vivir, un decreto para la felicidad, un decreto para la belleza, un decreto para el bien, un decreto para la libertad, un decreto para el amor, un decreto para vivir pacíficamente, todo con decreto. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es, porque el ser humano desde hace 6.000 años salió del paraíso. Y al divorciarse de la naturaleza, entonces perdió la naturalidad de la vida. Por eso este programa lo llamo la naturalidad de la vida. Al respecto de esto que estoy diciendo, es porque me veo muy estupefacto y prácticamente desilusionado. Yo vivo toda la vida, he vivido desilusionado del sistema administrativo, de la política, como lo hacen. Vivido desilusionado de la religión. Siempre yo digo, ¿por qué la religión? ¿Por qué tergiversan un mensaje divino tan bello como el de Jesús? ¿Y por qué no vivimos el cristianismo? Porque es una institución, institucionalizamos el cristianismo. Eso cuando dicen, y en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. Lo que quiere decir es, en Antioquía fue donde nos institucionalizamos, ya formamos una estructura institucional en vez de ser un organismo viviente. Pablo lo dijo, nuestro cuerpo es parecido a la iglesia es parecida a nuestro cuerpo, entonces es un organismo.
que no debe haber divorcio, que no debe haber disgusto, que no debe ser leyes, porque el mismo organismo por su propia vida funciona. Entonces, eh, hermanos, cuando decimos que está en la pandemia, yo no les creo nada. Sé que hay un virus y sé que se llama el virus coronavirus y hemos vivido entre virus muchísimas veces. Pero esto del virus es una estrategia, es una patraña, es un engaño, es una mentira, es una búsqueda de tomar posición y poder. Porque recuerden, decían aparentemente, se decía que la economía en Estados Unidos estaba muy buena. Pero si uno lee y escucha a personas importantes, se dice que se estaba gastando, era la base del dinero. Entonces se estaba sacando y la base del dinero se ponía en público, el fondo. Ese es un fondo de emergencia. Entonces los ponían a movilizar, sacaban de fondo de emergencia sin estar en emergencia. Ahora que llegó la emergencia, ya no hay dinero para comprarle los tapabocas a los médicos y nos ponen el tapaboca a nosotros, pero comprándola con nuestro propio dinero. No del Estado, que tienen que proveer a los médicos los instrumentos, los utensilios para que ellos puedan funcionar bien. Ya no hay, ya no existe el para testear, el test. A todos deberían hacernos el test. Si estamos en una sociedad y si tenemos un papá gobierno, un papá economista, un papá religioso, un papá científico, entonces, ¿por qué no hay test? ¿Por qué no hay ¿Por qué no se testea a todo el mundo? Porque no hay, ¿verdad? Porque se gastó el dinero en otras cosas. Entonces, eso es lo que a mí me confunde de la sociedad que vivimos. Pero yo entiendo por qué. Porque es un engaño, es una mentira, como la sociedad nuestra no ha podido encontrar la felicidad, la belleza, el bien, el pacifismo, el ser pacífico. Como no lo encuentra, la sociedad, no me refiero al cristianismo, porque cristianamente uno sí lo encuentra. Pero como somos poquitos aquí en Del Río, somos 5,000 cristianos que vivimos así, pero cristianos de verdad, que seamos sinceros y que andemos en esa búsqueda, menos de 5,000. Miren las iglesias. ¿Cuántas personas van a las iglesias? O iban antes, ahora ya no va ninguna, pero antes, ¿quiénes iban? Entonces, es un engaño, es una mentira la manera como están manejando. Yo siempre le digo, me parece aterrador que crean estos gobiernos y de todos los estados, de todos los países, porque hay una cabeza y esa cabeza le dice a los otros países cómo deben funcionar. Entonces ellos nos dicen que poniéndonos un tapabocas y poniéndonos guantes o lavándonos, ya con eso se apacigua el virus. Pues no se va a apaciguar el virus con eso. El virus hay que enfrentarlo científicamente. ¿Y cómo es científicamente? Pues testeando a la gente, haciéndole el examen a la gente, pero no es que no hay con qué, entonces no se llame papá. ¿Para qué engendras hijos? O toma el rol patriarcal, el del patriarca, llámese gobierno político, economía, religioso o científico, llámese como se llame. ¿Por qué toma el rol si no tienes con qué responderle a la sociedad? Pero porque vivimos divorciados. Es un engaño, es una mentira, hermanos. Mire, voy a dar unos datos. Dicen que en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos ya llevamos muchísimas personas positivas y dicen que han fallecido miles de personas. ¿Dónde están? Entonces, hablando con la gente dice, sí, nos han presentado, los medios de comunicación nos han presentado los muertos. Y yo le pregunto, ¿y dónde están los familiares de esos muertos? Si son miles y miles. Y nos dijeron que íbamos a morir millones, que nos escondiéramos para no responsabilizar. Yo siempre pongo este ejemplo. Vamos a ver si me entiende. Es como si un padre de familia, tuviera en la casa un hueco. Y los niños, cada vez que pasan por ahí, se caen al hueco. Y se parten los huesos y se fracturan. Y entonces el papá le dice al niño, no vuelva a pasar por ese hueco. Y le dice uno, y bueno, ¿y por qué no ha tapado el hueco? No, porque no tengo dinero. ¿Y por qué no tiene dinero? Porque me lo he gastado en droga y en alcohol.
Eso es lo que hace el patriarcado, que hace 6.000 años empezó. Hace 6.000 años que como ya no era Dios el centro del mundo y como ya no había era que organizarse el ser humano propio de él, entonces el ser humano dijo, pues tenemos que nombrar un jefe. Vea, recuerden cuando en el pueblo de Israel era el caudillo, era Moisés. Moisés tenía unos jueces que le dijeron que escogieran unas personas para que le ayudaran. Y después dijo, no, queremos rey. El ser humano en esa búsqueda siempre ha buscado a alguien que lo domine desde hace 6.000 años. Cuando estaba en el paraíso no había nada, porque todos éramos iguales. No habían estratos sociales, ni había quien mandaba, ni no. El ser humano por naturaleza, por la misma naturaleza, la naturalidad de la vida funcionaba bien. Entonces nos hacen creer que hay muertos por todos lados. Vea, por ejemplo, aquí en Del Río donde yo vivo, 13 personas se han sido disque contagiadas. 13 personas. ¿Dónde están? Somos 48.000 personas. ¿Dónde están los que mueren de cáncer? Los que mueren de diabetes, los que mueren del corazón, los que mueren por accidente. Ya no volvió en Estados Unidos y aquí en Del Río ya no volvió a haber muertos por ninguna otra enfermedad, sino esperando que estos 13 se mueran. Es justo eso. ¿Ustedes no creen que es el gobierno, los gobernantes, el sistema civil que tenemos, el sistema de la civis, de la civilización? ¿Ustedes no creen que es una patraña? Claro que es una patraña. Nos están engañando. Mira, yo todavía tengo gripa. A mí me dio bronquitis en diciembre. Y según la estadística que yo tengo aquí, 48.000 personas sufrimos, 48 millones, 48 millones de personas en diciembre, entre septiembre y febrero más o menos. En diciembre es cuando hubo más gripa en Estados Unidos. A 48 millones nos dio gripa. Entre 48 y 45 millones de personas. Somos 350 millones. A 48 personas nos dio gripa. Millones. Ahora, ¿cuántos han llegado con el coronavirus? Que es una gripa, que es una pandemia, que es un flu, que es un virus, parecido a toda esa virosis que le da a uno. Todo el tiempo nos da virosis. ¿Y por qué ahora sí están haciendo ese escándalo? Por algo están en una búsqueda. ¿Cuál es la búsqueda? La búsqueda del paraíso, pero a través del engaño y la mentira. Y como decía la hermana Ana ahorita, es Jesucristo. Pero dígale a un político que opte por Jesucristo. De boca para afuera sí, pero dígale, entrégale el corazón a Jesucristo. Vamos a vivir cristianamente. Vamos a aplicar la palabra de Dios. No más, vamos a vivir como dice el Sermón de la Montaña, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Vamos a hacerlo. A ver, ningún gobierno quiere, la parte área de la economía quiere, ningún científico quiere, antes sacan a Dios. Y los religiosos, nosotros haciendo el papel de tontos, útiles a una sociedad. Dice que oremos por el gobernante, oremos por esto, porque la palabra dice, sí, pero dice la palabra que gobernantes instituidos por Dios. ¿Y cómo vamos a orar gobernantes instituidos por el diablo, montados allí por el diablo, por la mentira, por el engaño? Tenemos que orar es para que los quiten. No al contrario, para cuando el diablo va a hacer buenas acciones. Entonces, 48.000 personas. 48 millones, perdón, 48 millones o 45 millones nos dio gripa. Y de esos, 20.000 murieron. ¿Y quién hizo escándalo de las 20.000 personas que en diciembre murieron de gripa? ¿Por qué no hicieron el escándalo? Y ahora haciendo un escándalo porque a alguien le está dando el coronavirus. Y aquí en Del Río que porque 13 personas. Ayer nos pusieron tapabocas. El ridículo más grande que estamos haciendo nosotros. Porque no es así. Ahora, si es verdad que el gobierno quiere quitar la pandemia, si es verdad que la quieren quitar, tienen que hacer test a todo el mundo. Entonces, ahí sí, se aísla a la persona que esté contagiada, o sea, que le tenga el virus. Se le aísla y a esa persona se le trata y ya salió. Y así, rapidito, y se acaba rapidito todo. ¿Cómo es que el presidente de Colombia todos los días perdiendo el tiempo, cuando hay gente muriéndose de hambre, cuando hay tanta inseguridad en el país, cuando todo el mundo está haciendo, la gente pobre que hay, cuando tiene que solucionar el problema de educación
el problema de salud, cuando tiene que solucionar tantos problemas de tránsito, de transporte. No, ya no solamente está hablando de cómo defender el coronavirus. El mismo cuerpo de nosotros se defiende el coronavirus, hombre. Denos tranquilos, en paz, que nuestro cuerpo esté pacíficamente tranquilo y verá que el mismo organismo se autosana, se autocura. Eso es lo que yo digo en este libro, Conciencia Espiritual sobre la Vida. De eso es que le decía, si alguien quiere este libro, ahorita me lo pueden decir, déjemelo, pero los de El Río, para no pagar flete. Entonces yo se lo doy, yo lo tengo. Muy bien. Entonces, aquí tengo una estadística, lo que pasa es un poquito eh, eh, anterior, no la tengo tan actualizada. Pero lo que sí quiero decirles es lo siguiente, vean. En los Estados Unidos, el Centro de Control de Prevención de Enfermedades, esa sí la tengo actualizada. En Estados Unidos mueren, cada año mueren 2.700.000 personas. Cada año en Estados Unidos mueren 2.700.000 personas. ¿Quién hace un escándalo? Hoy, increíble. Hoy estaban aplaudiendo en uno de los hospitales porque una señora salió libre del coronavirus, le pasó la gripa. ¿Y por qué no salieron aplaudiendo aquel que salió bien porque se sanó de cáncer, aquel que le fue bien en la operación del corazón, aquel que le fue bien en las tantas operaciones? Todos los días operan gente. ¿Y por qué no aplauden por la salida de todas esas personas? Aplauden es que por el coronavirus. Y como yo les dije, van a salir héroes. Héroes. Siempre, cada vez que hay un escándalo, la gente crea héroes. Héroes como Giuliani en Nueva York, cuando las Torres Gemelas cayeron. Entonces lo crearon héroe. ¿Qué hizo? Ah, no, que lo organizó políticamente, organizaciones políticas. Entonces el político organizó la sociedad y levantó la ciudad. Y yo no sé qué, con quién. Se levantó fue la gente. Y murió el que murió. Y se mejoró el que se mejoró. Pero no es que nosotros nos gusta tener el papá, nuestro Padre Dios dice, no llama papá, padre a nadie, Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro hermano, nuestro Salvador. Pero nosotros diciendo al papá policía, póngame un pique. Desde el policía para arriba son todos nuestros papás, porque estamos, como yo les dije ahorita, al principio del programa, creamos unos decretos, unas leyes, que para vivir en las ciris muy bien, muy defendidos. Pero si en las ciris no tenemos salud, no tenemos belleza, no tenemos libertad, no tenemos amorosidad. Mire, ahora al contrario, nos separaron. Ya aquí en los Estados Unidos ya no se podía ser muy afectivo porque lo demandaban a uno por violación. Ahora todavía somos más secos, más fríos. Y eso nos está quitando la salud, la libertad, la felicidad, la belleza, el bien. ¿Por qué no nos dan eso? Entonces, es una patraña, es una mentira. De las 2.700.000 personas, vea, 34, aquí tengo el dato, vea, 34 millones les dio influenza en diciembre y murieron 20.000 personas entre septiembre y febrero entre septiembre del 2019 y febrero del 2020, murieron 20.000 personas. ¿Y por qué hacen un escándalo ahorita? Porque está muriendo gente de gripa. ¿Por qué a estas 20.000 personas no se les hizo duelo? La UNICEF en el mundo dice, mueren 3 millones de niños por desnutrición. Cada año mueren 3 millones de niños por desnutrición porque no tienen comida. Cada día mueren 8.500 niños. ¿Quién hace escándalo por eso? 6.6 millones mueren en el mundo por violencia, por ataques, nosotros decimos, ay, mataron a los judíos, recuerda en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones. Pero desde los judíos para acá, cada año mueren violentamente 6 millones, punto 6. O sea, más de 6 millones y medio de personas por violencia, por agresión unos con otros. Y dice que 60 millones de abortos hay cada año en el mundo. 60 millones, no 6 millones. Por violencia, agresión unos con otros, 6 millones, 6.6. Pero por aborto, que es quitar la vida, naturalidad de la vida, recuerde. Nunca usted ve a un animalito abortando, pero nosotros sí. 60 millones de niños. O sea,
cada minuto se asesina 85 niños. Cada minuto se asesinan 85 niños. No quiero hacer el video tan largo, ya voy a completar la media hora, pensé que lo iba a hacer de 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con lo del coronavirus? Lo que está pasando con el coronavirus es que alguien se está beneficiando de esto, sea cualquiera de los poderosos del mundo. Alguien se está beneficiando de eso. Y nosotros, los que anhelamos que nos den libertad, amorosidad, que nos den pacífico, que vivamos en una sociedad pacífica, los que buscamos libertad, felicidad, verdad, belleza y bien, y los que vivimos en Estados Unidos que anhelamos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, como no son capaces de dárnosla, la civilización no fue capaz de darnos eso, porque, como decía la hermana, el único que nos la da es Jesucristo. Y como no queremos ser cristianos, entonces no somos capaces de darla a través de la sociedad, de la civilización. Y como la gente está en anhelo de eso, pues entonces creemos una pandemia. O sea, el virus sí existe, pero existe como cualquier virus. Y va a morir como cualquier persona muere, normal, pero no para hacer un escándalo y decir después que el virus va a pasar, porque va a pasar, que ellos fueron los héroes, que la solución la encontraron poniéndonos tapabocas y quedándonos en la casa. Y ahí no están velando por la vida de la persona, porque muchas personas van a perder su trabajo, muchas personas van a entrar en crisis psicológica, con depresión y muchas cosas. Va a haber más peleas, va a haber más problemas, va a haber más muertes. No se van a morir de la enfermedad del coronavirus, sino se van a morir de otras enfermedades. Muy bien. Lo que los invito, hermanos, es que volvamos a la naturalidad de la vida. Yo mañana aspiro y pienso hablarles de este tema nuevamente, sobre la naturalidad de la vida, cómo vivir naturalmente la vida, cómo volver a ese paraíso, cómo retornar. Retornamos a través de Jesucristo, pero les voy a decir la manera, cómo ser más amorosos, más pacíficos, más libres, cómo vivir en la felicidad, en la belleza, en la verdad, en el bien, cómo alcanzar lo que se propusieron en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, vivir en la libertad, vivir en la vida y vivir en la búsqueda de la felicidad. Voy a dejarlo hasta aquí porque no quiero que el video quede más largo, pero mañana vamos a hacer otro video porque después ustedes lo pueden ver. Y el video es sobre la continuidad de este tema, sobre la naturaleza de la vida. Este sería el 1 y mañana voy a grabar el 2. Y les voy a contar qué es lo que está pasando en nuestra civilización. Lo que está pasando es que como esto ya viene para abajo, como esto ya está cayendo, como esto ya se está derrumbando, como la política, ya nadie cree, nadie va a elecciones. Ustedes saben que ya casi nadie vota. No creen en ese sistema político. El sistema económico sí que es una corrupción. El Banco Mundial está más desprestigiado y más corrupto y corrompido que una persona con coronavirus. Ellos sí tienen el coronavirus. Ellos están con un virus terrible. Están enfermos. La economía de todos los países está en ruinas. Está deteriorada. La religión es una podredumbre. No me refiero a la espiritualidad, porque yo escribí este libro, Conciencia Espiritual sobre la Vida. Es diferente ser espiritual, que es lo que Dios quiere, porque Dios lo que quiere es, cuando creó al hombre, del ser humano, lo creó de la tierra, sopló, le dio el espíritu, y fue el ser humano un alma viviente, o sea, cuerpo, alma y espíritu. Es así, yo estoy de acuerdo. Pero la religión, que tengas que hacer tú esto por decreto, porque si no lo haces, tú crees que esto es decreto. Esto es un organismo viviente. Esto es un organismo palpitante. Esto es vida, lo que hay aquí. Aquí no hay ningún decreto. Aquí a nadie obligan a cumplir esto. Aquí lo que pasa es que uno se da cuenta. Todo lo que dice aquí es que si uno lo hace, vamos a tener ahí sí libertad, belleza y bien. Ahí sí vamos a tener la felicidad. Ahí sí vamos a ser más amorosos. ¿Ve? Vamos a cumplir todos esos anhelos que el ser humano tiene, los vamos a cumplir. Entonces, llevaba yo los políticos, podridos, podredumbre.
la economía de los países deteriorada totalmente y hacen creer a la gente que si tienes más dinero vas a ser más feliz, vas a tener más vida y mentiras, no, son un engaño. La religión podrida y la ciencia, lo científico, la tecnología nos tiene locos. Entonces, si esta civilización va en picada hacia abajo, hay que crear un coronavirus para que la gente le den una anestesia y caiga en la modorra, caiga en el sueño. Y entonces Jesucristo dice, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y mi luz te alumbrará. Pero nadie cree en eso, nadie lo cree. Muy bien, voy a terminar y mañana grabo la segunda parte de este proyecto. Y es una segunda parte muy buena porque vamos a encontrar la salida. Decimos que Jesucristo, sí, pero ¿cómo es? ¿De qué forma lo podemos hacer? Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye. Espero que esto sea importante para ustedes, que sea un despertar de verdad. Mi deseo y mi anhelo es que nosotros entendamos un poco más en profundidad la raíz. Hoy el video que hicimos esta mañana lo puse la ignorancia, o sea, como el castigo, lo duro de la ignorancia. No me acuerdo ya cómo lo puse, pero hoy ya también digo que los males del mundo, los males del mundo es por el deterioro del alma. Todos estos males que hay en el mundo es porque el alma se dañó, porque Adán era alma viviente. Y entonces dice, no, se perdió, se volvió un alma muriente. Entonces tuvo que venir Jesucristo y se convirtió en un alma vivificante. ¿Ve? No es el alma viviente sino de Adán, sino alma vivificante que da vida. ¿Ve? Porque el problema, los males del mundo son problemas del alma. El alma está deteriorada, la inteligencia, la voluntad, la conciencia, la fe, pero de mañana.